Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Es un placer para la Sociedad Médica de los Ángeles del Pedregal, el mismo Hospital Ángeles del Pedregal, tenerles aquí, tener esta interesante entre plática y conocer. Digo, muchas gentes sí conocen este centro de diagnóstico del grupo, muchas gentes no. Entonces la idea es, con las gentes que estamos aquí y los que están conectados, tratar de conocer este centro. Aquí el doctor Armando Vázquez, que es un médico adscrito al Departamento de Nefrología, obviamente, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, profesor adjunto de nefrología por parte de la Universidad Autónoma de México. Tiene un fellow en el Instituto en Italia, perdón, que es el expresidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Además que es el asesor y especialista del Centro de Diagnóstico. Para mí es un gran placer. El doctor Paul, director del hospital, debe estar en un momentito con nosotros. Creo que hubo un cambio de horario para él. Espero tenerlo aquí. Muy amables por estar. Y dejamos que el doctor Armando Vázquez nos haga favor de exponernos esto y conocer este centro. Muy amables por estar aquí. Gracias. Vale. Hola, buenas noches a todos ustedes y muchas gracias de nuevo por la invitación para estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy son los retos en pacientes críticamente enfermos, condición renal aguda, sobre todo objetivos de manejo extracorpóreo. Así es que será un repaso por todas las opciones de soporte extracorpóreo que tenemos disponibles en el país, más algunos vistazos de algunas cosas que se supone están por llegar. Así es que vamos a ir más o menos dando un recorrido rápido, por lo cual pues vamos a comenzar sin más preámbulo. Recordar, para muchos de ustedes ya es obvio, pero para cualquier especialista que no esté en área de nefrología o medicina crítica, importancia de lesión renal aguda. Recordar que alrededor del 23% de los pacientes hospitalizados hacen lesión renal aguda, eso en todos los ámbitos, sin importar que esté en terapia intensiva o en una sala de hospitalización general. Y por supuesto la incidencia cambiará dependiendo del diagnóstico primario, desde incidencias bajas en pacientes con embarazo. No obstante, si llegan a tener terapia de soporte renal, la mortalidad puede ser hasta el 50%. Incidencias, digamos, intermedias en cirugía cardíaca, de alrededor del 15 a 30%, aunque el soporte renal no es tan alto, pero si llegan a tener soporte renal, la mortalidad puede nuevamente llegar a 50 a 80%. Y por supuesto, sepsis, en donde las incidencias son las más altas en lesión renal aguda, en terapia de soporte renal, las mortalidades entre 60 y 90%. Por supuesto, entonces, en conjunto, la mortalidad del 50% preocupa mucho, no obstante, existe otro porcentaje, alrededor del 15% de los pacientes que sobreviven a la hospitalización, pero que podrán morir en los siguientes 2 años. Siempre hacemos el comentario de que no es lo mismo un paciente que tiene enfermedad renal crónica y requiere diálisis a un paciente con lesión renal aguda. En este estudio pueden ver que los pacientes con lesión renal aguda, aún sin requerir diálisis, tienen una mortalidad del 20%, cuando un paciente con enfermedad renal crónica que depende de hemodiálisis tiene una mortalidad de aproximadamente solo la mitad. Por supuesto, si el paciente con lesión renal aguda requiere hemodiálisis, se va nuevamente a una mortalidad arriba del 50%. La importancia es porque entidades tan frecuentes como sepsis parecerían tener una mortalidad menor, probablemente porque tienen un tratamiento y tienen antibióticos, pero ven en este estudio como la mortalidad en terapia intensiva por sepsis es de 7.5% contra una mortalidad de 13.4% si tiene lesión renal aguda y esta no es séptica. Es decir, ambos entidades aisladas, la lesión renal aguda está asociada a una mortalidad mayor que sepsis. Por supuesto, si se combinan, entonces la mortalidad incrementará. La carga en la enfermedad en esta publicación, que no es reciente, pero ejemplifica o resume muchas de las cosas, es que la estancia intrahospitalaria va a aumentar 3.5 días en pacientes que tienen lesión renal aguda, que hay había 300,000 personas que morían en Estados Unidos anualmente por lesión renal aguda, y que la carga de la enfermedad en términos de mortalidad por año, la tasa de mortalidad por año, es superior por mucho a muchas otras patologías que son de alto impacto, como diabetes, falla cardíaca o algunos tipos de cáncer. Entonces, ciertamente las implicaciones agudas son muy importantes, pero las crónicas también. Hay un incremento de 10 veces el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica y de 5 veces de progresar a enfermedad renal crónica avanzada o estadio 5.
En esta publicación, también de hace algunos años, se ve que si en países en vías de desarrollo se proyecta que hay 11.3 millones de personas que pueden tener lesión renal aguda, a los 30 días, 10 a 15%, al menos 10 a 15%, no es en terapia intensiva, habrá fallecido. 1.4 millones de personas habrán fallecido, de los 10 millones restantes, a los 90 días que se cumple la definición de enfermedad renal crónica, 10% estarán con no recuperación de función renal, dependientes de diálisis. Eso es 1 millón de personas más en diálisis por lesión renal aguda. Pasados 2 años, otro 1.8 millones estará con enfermedad renal crónica estadio 4 y por lo tanto progresará en los siguientes años a requerimiento dialítico. La sobrecarga hídrica por sí sola también tiene un gran impacto y por supuesto está muy vinculada al deterioro de la función renal. Conocemos las fases de reanimación y por supuesto está recomendado que un paciente puede tener una fase de rescate que generalmente dura un periodo, aunque es variable, pues de primeras horas, en general 6 horas, como para evaluación de respuesta a volumen. Después de eso, un paciente debería, un reanimado en forma rápida, haber respondido muy dinámicamente y quizá tendremos que pasar a fases de optimización y estabilización, en donde ya no es necesario seguir con balances positivos, y de ahí, después, cuando el paciente esté más estable hemodinámicamente o con efecto de antibióticos y el proceso inflamatorio o el proceso postquirúrgico haya pasado, entonces llegar a una fase de desescalamiento. Por supuesto, algunos estudios han analizado estas fases en términos de si uno cumple o no cumple los requisitos, y pueden ver que la mortalidad es menor cuando la fase inicial de resucitación es adecuada, es decir, puede ser intensa, rápida, pero adecuada, si se frena en forma temprana y después del tiempo, después de ese periodo de tiempo, el manejo es más conservador, es decir, se limitan los ingresos de líquido. Cuando la primera fase es adecuada, pero en el seguimiento, en el mantenimiento sigue siendo liberal y la cantidad de líquido administrado es superior, vean cómo la mortalidad incrementa en forma significativa. Por supuesto, si la primera fase no fue adecuada, es decir, si el paciente no se reanimó, pues también tiene implicaciones muy importantes. Y lo peor podría ser un paciente que requería más volumen, no se administró y se sigue pasando, cantidades pequeñas, pero sigue pasando en forma indefinida, con un manejo liberal posterior, y esa tiene la mortalidad mucho más alta de 70 a 80%. Por supuesto, en todas las evaluaciones de los pacientes, todo lo que rodea al paciente, pues por aquí abajo tenemos la bolsa de la sonda Foley, que pues, es extremadamente relevante para el tema del día de hoy. La relevancia radica que muchas veces vemos uresis o vemos orina, pero no estamos al pendiente de los balances acumulados. En este ejemplo pueden ver del lado izquierdo cómo los ingresos pueden irse subiendo o bajando, reduciendo, pero el hecho de reducir los ingresos no necesariamente significa que el paciente no continúa teniendo balance acumulado. Siempre y cuando que el volumen urinario sea inferior a los ingresos, y este es el resultado, este es el valor de resultado, pues sigue teniendo todo esto positivo en forma persistente. Ese es el balance por día. Pero el balance acumulado, este mismo caso, que parecería que cuando baja uno los ingresos, baja un poco la uresis, y aumenta los ingresos, aumenta un poco la uresis, en realidad persiste teniendo balance acumulado todo el tiempo. Y eso lleva a las implicaciones en términos de mortalidad. Cuando este balance acumulado sobrepasa el 10%, es decir, para un paciente de 70 kilos, 7 litros de balance acumulado en la hospitalización, no estamos hablando en un día o dos, en toda la hospitalización, incrementa en forma significativa la mortalidad, nuevamente llevando arriba del 50%, y eso siendo independiente de oliguria. Ambos por sí solos incrementan la mortalidad. En ambientes quirúrgicos, inclusive este volumen puede ser tan bajo como 2 litros. Vean cómo aquí, en esta diferencia de curvas, en postquirúrgicos, en cirugía mayor, 2 litros hacen la diferencia en términos de mortalidad dentro de las primeras 24 horas. La duración de la sobrecarga hídrica es igualmente importante. Un paciente que permanece durante más tiempo, y esto es porcentaje de días, durante la estancia en terapia intensiva, y puede ser con requerimiento dialítico, a mayor tiempo de sobrecarga, no cantidad, sino mayor tiempo de sobrecarga, mayor mortalidad, por lo que hay que identificarla y contrarrestarla de manera oportuna. Por supuesto, los impactos a diferentes órganos serán múltiples, desde edema cerebral, edema pulmonar, edema miocárdico, distensión de fibras y disminución de gasto cardíaco, congestión esplácnica, inclusive en términos dérmicos, mayor porcentaje de úlceras, translocación bacteriana en forma intestinal e imposibilidad para nutrición en forma adecuada. Son algunos de los efectos adversos que se pueden encontrar por la sobrecarga.
Ahora, en términos de alteración multiorgánica, el deterioro de la función renal en pacientes críticamente enfermos rara vez es la causa primaria. Hay pacientes, obviamente, que tienen un diagnóstico nefrológico por motivo de hospitalización, pero no es realmente los más frecuentes. Generalmente, la lesión renal aguda es resultado de un deterioro en otro órgano. Las combinaciones más letales, según esta publicación, son la lesión neurológica aguda combinada con la lesión renal aguda, aunque no es de las más frecuentes, seguida por la cardiovascular, que esta sí es de las más frecuentes, junto con la respiratoria. Las implicaciones es que si bien el riñón no tuvo la culpa del primer deterioro, pues sí contrarrestará o bueno, aumentará la carga inflamatoria, toxinas, sobrecarga hídrica, desbalance electrolítico y ácido base, y de igual forma contestará con un nuevo insulto a los demás órganos. Si bien los primeros órganos, en general la patología fueron los demás, el riñón nuevamente contribuirá a un ambiente de una disregulación de la homeostasis que pondrá en juego nuevamente la función de los demás. En esta publicación de la doctora Osterman, nuevamente vemos la combinación de las fallas multiorgánicas y vean cómo a mayor severidad de lesión renal aguda, pues mayor mortalidad, sin importar si es una falla respiratoria la primaria, vean con lesión renal aguda estadio 3, como la mortalidad incrementa hasta 40%, con falla hepática, aparentemente la lesión renal aguda estadio 1 y 2 no tiene tanto impacto, pero estadio 3 nuevamente da un brinco enorme, y bueno, la cardiovascular que también está escalonada y no se alcanza a ver aquí, y la neurológica que desde estadios muy tempranos tiene una mortalidad arriba del 50%. Cuando se complican más todavía, es decir, tiene lesión renal aguda, más tiene además respiratoria, más alguna otra, estamos con triples fallas, pues nuevamente las mortalidades van arriba del 60-80%, sin importar si estas son respiratorias, neurológicos o cardiovasculares. Entre más fallas se van agregando, por supuesto, la mortalidad incrementa. Y siempre está la duda de que si la mortalidad en todos estos años no ha bajado en nada, estas son publicaciones antiguas, pero realmente hay una crítica al respecto en donde cada vez se atienden personas de mayor edad, las décadas van incrementando el promedio de edad de atención, y a pesar de ese incremento en la edad de los pacientes y la complejidad de los padecimientos y o procedimientos, hay una tendencia a una reducción poco a poco de la mortalidad relacionada a lesión renal aguda. Entonces, procedimientos quirúrgicos antes no realizados, manejo de pacientes más gravemente enfermos o manejos de pacientes que antes no eran apoyados con soporte multiorgánico, implica un reto adicional, y si bien las mortalidades son elevadas, se piensa que son inferiores a lo que hubieran sido en el pasado. Entonces vamos a comenzar con soporte extracorpóreo con falla orgánica múltiple, un breve comentario sobre terapia de soporte renal continua. Recordar que terapia de soporte renal continua es el método en donde existe un apoyo las 24 horas al día con un circuito que está dedicado y conectado sin interrupciones para la estabilidad tanto de electrolitos, ácido base, como de sobrecarga hídrica. Eso, a diferencia de hemodiálisis, pues da mucha estabilidad en términos generales durante todo el tratamiento, que puede ser durante varios días. Vamos a ir repasando cada uno de los órganos en forma muy breve, entonces empezaremos con la parte neurológica. En la parte neurológica podremos enfrentarnos a un paciente que tiene una hemorragia intracraneal o que tiene trauma encefálico, cualquiera que sea realmente la patología de base, cualquier paciente que pueda tener sospecha de edema cerebral o de incremento de presión intracraneal, pues tiene un temor de caer la presión de perfusión cerebral. Esto es que si la presión de perfusión, la presión intracraneal incrementa, pues la resta con la tensión arterial media, hará que una presión de perfusión cerebral vaya bajando progresivamente. Pues imagínense que incrementa la presión intracraneal y además está hipotenso el paciente, la presión de perfusión cerebral estará comprometida. Bueno, ese es el escenario en muchos casos, y desgraciadamente las terapias intermitentes o hemodiálisis intermitente o hemodiálisis convencional tienen el pero de hacer fluctuaciones muy marcadas en todos estos elementos. Pueden ser toxinas o moléculas, o puede ser también volumen, en donde uno extrae volumen y el resto del tiempo que la máquina no está conectada, pues el paciente vuelve a ganar volumen, comparado contra terapias continuas, donde hay una reducción, si bien es muy lenta, sostenida, y no hay fluctuaciones. En pacientes neurológicos se ha mostrado que las hemodiálisis intermitentes se han relacionado a un incremento de la presión intracraneal, y esto puede estar relacionado a una mayor caída en los osmoles removidos, y por lo tanto el poder de presión osmótica dentro del plasma disminuye,
y el líquido se fuga hacia los tejidos, en este caso al cerebro. Eso no se ve en terapias continuas, en donde no hay incremento de presión intracraneal y los cambios osmolares son mucho más lentos o menos pronunciados. En este otro estudio, igualmente, hemodiálisis intermitente o hemodiálisis convencional incrementa la presión intracraneal y se relaciona a presiones de oxígeno cerebral más bajas comparadas contra hemofiltración continua, en donde no incrementa la presión intracraneal, inclusive la ultrafiltración puede ir bajando un poco la presión intracraneal y los índices de oxigenación cerebral se mantienen mucho mejor. Si un paciente tuviera trastornos de sodio, pues eso también implica un riesgo para edema cerebral, la sobrecorrección muy rápida. Y en este ejemplo lo que se puede ver es que hemodiálisis intermitente, por el gradiente que tiene con respecto a las soluciones o a las concentraciones que puede hacer la máquina convencional, podría hacer cambios muy bruscos de hasta 20 miliequivalentes de sodio, lo cual es totalmente inapropiado, en periodos muy cortos, inclusive en menos de 4 horas. Si uno extiende las sesiones, uno podría tener estos mismos cambios, y si bien no serían en 2 horas, pues a lo mejor serían en 6 horas, pero de todos modos 20.000 equivalentes es totalmente inapropiado. Con terapias continuas existe la posibilidad no solo de utilizar las bolsas que están prefabricadas, sino mejor aún, hacer una nueva concentración de las bolsas para elevar justo lo que uno quiere, en este caso 10.000 equivalentes en 24 horas, y así evitar los riesgos, en este caso, de edema cerebral. Esta es una publicación en serie de casos. Este es el caso 2, en donde los pacientes tenían trastornos, bueno, era una unidad de cuidados neurocríticos, tenían trastornos de sodio, tenían hipernatremia inducida por el trastorno neurocrítico, por edema cerebral, y tenían deterioro de la función renal, sodios elevados, nitrógenos de urea elevados, y los pacientes fueron sometidos a hemodiálisis intermitente, haciendo cambios rápidos y bruscos, y en esta serie de casos todos los pacientes fallecieron por herniación cerebral. Las guías que digo, entonces, de esta forma, recomiendan que en pacientes que tienen lesión neurológica o incremento de presión intracraneal o sospecha de edema cerebral, las terapias continuas son la opción número 1 para tratamiento de lesión renal aguda. Pasemos a otro sistema, el sistema cardiovascular. Este es altamente frecuente. Imagínense un paciente que tiene falla cardíaca descompensada o que está por choque cardiogénico, ya sea isquémico, valvular o cualquier causa, o que está en una cirugía cardíaca que se complicó. El contexto es un paciente que tiene bajo gasto, sin importar la etiología, y que además tiene congestión venosa, lo cual no le conviene al paciente. Sabemos todos que la congestión es un marcador de mortalidad, y si un paciente durante la estancia intrahospitalaria no pierde volumen, entonces incrementa la mortalidad. La probabilidad de empeorar la función renal es mayor, pero la mortalidad incrementa si el paciente no se descongestiona. Esto lo vemos en este gráfico. Puede haber, motivo de la descongestión, un incremento de creatinina, es decir, está en juego la función renal si el paciente se descongestiona. Pero independientemente si el paciente empeora o no empeora la función renal, la descongestión o la hemoconcentración, que es la que está marcada aquí con la estrella, es lo que le da mayor sobrevida al paciente. El paciente debe ser descongestionado a pesar de que tenga deterioro de la función renal. La descongestión será beneficio clínico. Si el paciente no tiene descongestión o no logra descongestión y además tiene deterioro de la función renal, pues tiene la sobrevida mucho más baja en forma significativa. Aquí la escala no va a 0, pero bueno, de todos modos tiene una sobrevida la peor de 60%. El problema es que hasta 49% en algunos estudios de los pacientes con falla cardíaca no logran descongestión durante la hospitalización. Mejoran los síntomas, pero inclusive pueden egresar con un cambio en el peso muy pequeño. Cuando los diuréticos fallan o cuando existe resistencia a diurético, entonces las terapias de soporte renal entran en juego. No obstante, las hemodiálisis intermitentes en pacientes que tienen oligoanuria pueden no cumplir la meta completa de extracción de volumen y podría haber inclusive una tendencia en permitir todavía balances acumulados positivos. Esto es que se conecta 2, 3, 4 horas, se extraen 2, 3, 4 litros, pero hay un tiempo muerto y probablemente por inestabilidad hemodinámica vuelven a meter volumen y entonces nuevamente al día siguiente está igual o 500 mililitros más de lo que lo dejé el día anterior. Con terapias continuas eso no ocurre, pues uno va ajustando en tiempo real y hora tras hora a que el paciente quede en balance negativo. Considerar nada más que este volumen que estamos extrayendo viene del espacio intravascular. Por lo tanto, nosotros pretendemos que los tejidos o órganos también se van a descongestionar, pero eso depende de la tasa de relleno intravascular y deberíamos confiar en que la tasa de extracción sea suficientemente lenta o al menos más lenta que la tasa de relleno.
Si nosotros hacemos una tasa de extracción muy rápida, solo estamos sacando el intravascular, el paciente se depleta del intravascular, se inestabiliza hemodinámicamente y no logramos el objetivo. En cambio, si nosotros bajamos la tasa de extracción o hacemos terapias continuas, entonces podemos permitir esta tasa de relleno que a la postre entonces podrá descongestionar realmente los tejidos. Esta es una publicación del profesor Ronco, en donde vemos que en terapias continuas no hay variaciones tan importantes, por supuesto, del peso corporal, no hay variaciones tan constantes, pero sí hay una pérdida continua según lo que programemos. Pero para variación de volumen sanguíneo, que es relativamente un dato indirecto de hemoconcentración o de presión arterial, son mínimas. En cambio, con terapias intermitentes, pues va a haber variaciones en peso, pero el paciente va a volver a ganar peso. Hay muchas variaciones en volumen sanguíneo o hemoconcentración. ¿Por qué se hemoconcentra? Porque no hay suficiente tiempo para rellenar. Entonces, la hemoconcentración es una señal de que deplete el intravascular. Después se rellena. Independientemente de que el paciente no haya ganado volumen, se rellena, pero muy tardíamente, cuando la máquina ya no está puesta ahí, cuando ya no tiene oportunidad una intermitente de volver a sacar volumen. Y por supuesto, los cambios hemodinámicos que generan las hemodiálisis convencionales o las intermitentes. A esto adicionamos las zonas de alteración de movilidad segmentaria miocárdica, que se ha reportado que en pacientes que con extracción de volumen en periodos muy cortos de 4 horas, por ejemplo, al término de la sesión podría haber zonas donde no recupera la movilidad segmentaria miocárdica y esto asociarse a eventos cardiovasculares mayores. De esta forma, si tratamos de sacar volumen en tasas arriba de 10 mililitros por kilo por hora, es decir, un paciente de 70 kilos, sacarle 700 mililitros en una hora, que es muy habitual en hemodiálisis convencionales o intermitentes, a partir de ese punto incrementa la mortalidad. Comparado con terapias continuas, donde podríamos sacar lo mismo en todo el día, pero repartido en 24 horas, le corresponde una tasa como de 1 o 1.5 mililitros por kilo por hora. No tiene comparación contra estas otras. Por supuesto, la capacidad de las terapias continuas es adaptarse a la fase de reanimación que tiene el paciente. Si el paciente está en fase de reanimación, uno puede conectar el circuito para corrección de electrolitos o ácido base, pero permitir que el paciente quede positivo, que se siga reanimando, entonces el paciente ganará volumen. Cuando se vea que el paciente ya no es respondedor a volumen, se bajan las soluciones y en ese momento se empata la extracción si el paciente no tiene uresis a los ingresos y automáticamente entraremos en la fase de optimización y estabilización. Cuando queramos que el paciente por estabilidad hemodinámica o por cierto compromiso de congestión quede o empiece a descongestionarse o quede negativo, solo tenemos que incrementar discretamente la extracción en tiempo real y en continua con respecto a los ingresos obligados y con eso espontáneamente el paciente quedará negativo. Pues en realidad es muy fácil adaptarse a las fases de reanimación de estos pacientes. La publicación del consenso ATKI y muy nombrada por el doctor Meta hace referencia a que cuando tenemos una intervención, esta intervención está muy alejada del control de 24 horas, de las metas de 24 horas, pues hay un gap que realmente lleva a un error. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Hemodiálisis convencional. Imagínense que van a prescribir una hemodiálisis y van a decir, ¿cuánto entró ayer de líquido y cuánto tiene de sobrecarga acumulada? Bueno, hoy tenemos que sacar 3 litros. Entonces sacan 3 litros, pero esos 3 litros ocurren en un periodo de 2, 3 o 4 horas. Al cabo de las siguientes 20 o 22 horas, el paciente podrá tener mayor o menores ingresos de lo que yo proyectaba. Es decir, tengo un margen de error, porque no tengo la bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, al día siguiente me enfrentaré ya sea que el paciente quedó más negativo de lo que yo creía o que el paciente volvió a rellenar o volvieron a incrementar los aportes y ahora los 2 o 3 litros que pensé que iba a quedar negativo, en realidad está neutro y estoy igualito que el día de ayer. ¿Cuál es el problema? Pues que no tengo la posibilidad de ajustar lo que va a ocurrir en las próximas horas en un tiempo tan corto. Cuando estamos en tiempos más cortos, es decir, hemodiálisis extendidas o periodos de 6 a 12 horas, mi margen de error disminuye, pero sigue existiendo. De todos modos, tengo un circuito que no está conectado durante 12, 16 horas y tengo esa posibilidad de que nuevamente ocurran ingresos o egresos no proyectados y que yo no cumpla la meta. Cuando estamos en terapias continuas, eso generalmente no ocurre. Cada turno podemos estar haciendo el balance y cualquier diferencia que haya habido en el primer turno la puedo compensar para el segundo o para el tercer turno. Por lo tanto, no hay un desfase entre lo que yo proyecto y lo que estoy logrando. El modelo perfecto sería que fuera en tiempo real y eso se puede lograr, por supuesto, con la ayuda de enfermería.
Esto es que el paciente tiene ingresos de 50 y yo le saco 100 porque quiero 50 arriba de ingresos. Si llega un paquete globular y va a pasar 200 mililitros para 2 horas y tiene 100 más extra, inmediatamente en ese momento que se está colocando el paquete globular, se incrementan 100 más de lo que yo tenía. Se incrementa la extracción a 200 durante 2 horas. Se quita el paquete globular, se baja la extracción. Entonces ocurre la compensación en tiempo real. No es que me tengo que esperar al siguiente turno para quitarle lo que el turno anterior cayó. No, no, en cuanto entra algo, se lo quito, se lo empiezo a quitar. Se lo quitan, bajo otra vez. Ingresa más, se lo quita y así. Entonces puede ocurrir en tiempo real y eso nadie lo da más que terapias continuas. Por otro lado, las terapias intermitentes han sido asociadas a una caída en volumen urinario. Es muy conocido que un paciente es conectado, empieza a tener cierta recuperación, se tiene que ultrafiltrar porque está congestivo y la siguiente turno no orina por el cambio hemodinámico que genera la intermitente. Con terapias continuas eso no se ve y puede incrementar volumen urinario sin tener que quitar la extracción. Aún con esas ultrafiltraciones, evidentemente porque son volúmenes muy pequeños y no suele tener descompensación hemodinámica. Pues la tasa de recuperación en algunos estudios ha sido superior con terapias continuas comparado contra terapias intermitentes. Esto proviene más de estudios observacionales. En ensayos clínicos controlados eso no se ha corroborado. Pero estos estudios observacionales a favor de recuperación en terapias continuas son muy grandes. Aquí son 32 terapias intensivas, 2,000 pacientes, y vean cómo la diferencia en tasa de recuperación es mayor al 20%. 1,200, el estudio BEST de 52 terapias intensivas, también una diferencia como del 20% de más recuperación. Estos son 4 centros en Taiwán. Este es un estudio en Canadá de 13,400 pacientes y nuevamente una diferencia significativa, en este caso un margen con alrededor del 10% a favor de terapias continuas para recuperación de la función renal. ¿Qué pasa en el ambiente cardiovascular con ECMO? Bueno, con la llegada de COVID, realmente los circuitos de ECMO han sido favorecidos por estar más disponibles en diversos hospitales, y lo cual es un beneficio para los pacientes. Este probablemente es una de las mayores complejidades en circuitos extracorpóreos, bombas que extraen la sangre y que las pasan por un oxigenador para compensar en arteriovenoso, perdón, pues totalmente la función cardiovascular y pulmonar del paciente, aunque podría ser también venovenoso para función pulmonar. En ese contexto, la incidencia de lesión renal aguda en pacientes sometidos a ECMO es muy elevada. 62% de los pacientes hacen lesión renal aguda. Esto es un metaanálisis. Y de ellos, terapia de soporte renal, 44.9, casi 45% de los pacientes hacen requerimiento de terapia de soporte renal. La incidencia es muy alta. Ciertamente, en términos de mortalidad intrahospitalaria, vean cómo ha mejorado al cabo de los años, va disminuyendo la mortalidad en soporte extracorpóreo por ECMO, y si bien la incidencia de lesión renal aguda requiriendo diálisis no permanece constante, pues eso no impacta en la mortalidad, lo cual es un beneficio para los pacientes. En esta publicación del 2019, lo que vemos es que en pacientes que hacen lesión renal aguda requiriendo diálisis sometidos a ECMO, esa es una cohorte de 1,000 pacientes observacional, vean cómo de estos el 93% recuperó la función renal. Algunos de ellos de todos modos fallecieron por la cuestión cardiovascular, pero una recuperación muy alta de la función renal, lo cual está justificado totalmente en dar el soporte combinado de soportar el riñón con miras a que el paciente va o puede tener capacidad de recuperación. Por supuesto, la inclusión de estos circuitos pueden ser o conectándose al paciente directamente a través de otro acceso y dejar el circuito libre del ECMO, o incluyéndose en el circuito del ECMO, lo cual está perfectamente estandarizado. En el Instituto Nacional de Cardiología tenemos un protocolo para eso y evidentemente es utilidad cuando el paciente tiene dificultad de otros accesos vasculares. La carga inflamatoria que genera el ECMO también es muy importante. En este modelo lo que se vio es que al conectar el ECMO incrementaban citocinas proinflamatorias, pero al acoplar al ECMO a la terapia de soporte renal, en este caso continua, esas citocinas proinflamatorias reducen de forma significativa. Pues considerar que el soporte renal no es un factor inflamatorio, al contrario, podría modular hacia abajo factores inflamatorios, en este caso derivados por circuitos de ECMO. Es un paciente que hasta hace 2 días en el Instituto Nacional de Cardiología estaba conectado. Hoy, afortunadamente, ya está sin soporte de ECMO. Todavía no tiene recuperación completa de la función renal. Pero vean cómo aquí está el paciente con el circuito del ECMO y acá tenemos CRRT, terapia continua de soporte renal. Pasemos ahora al sistema respiratorio. Estos son casos muy frecuentes de SIRA o ARDS graves.
Y aquí, pues la asociación es muy clara entre pacientes que tienen índices de oxigenación bajos y sobrecarga hídrica. Evidentemente al pulmón no le conviene tener líquido y pues al pulmón siempre le gustará, si bien a otros órganos es dudoso, al pulmón siempre le gustará estar seco, siempre. Por supuesto, a medida que uno rehidrata al paciente o reanima al paciente, pues el gasto cardíaco tiende a aumentar hasta un punto en el que el gasto cardíaco ya no mejora y por lo tanto ya no responderá a volumen. De ese momento, la identificación temprana de ese momento evitaría que uno siga administrando líquido, porque el resto del líquido, pues probablemente se va a ir al pulmón, sobre todo si el paciente está inflamado o tiene un proceso séptico. Esta sobrecarga de pulmón es muy frecuente y desgraciadamente en pacientes con oliguria, vean cómo el porcentaje de sobrevida en pacientes que tienen SIRA y oliguria es la peor. Es una de las peores combinaciones, SIRA con oliguria en términos de sobrevida. En esta publicación lo que vieron o analizaron fue el inicio temprano de terapia de soporte renal y el impacto que tenía en varios parámetros. Aquí pueden ver cómo los índices de oxigenación no me marca aquí. Los índices de oxigenación incrementaron en forma significativa con el inicio de terapia de soporte de presión del circuito bajaron considerablemente, se pudo haber bajado el PIB y la presión meseta, y el agua extravascular pulmonar con la ultrafiltración continua igualmente va disminuyendo en forma significativa, lo cual es un beneficio para el pulmón. En esta publicación, además de lo que resulta obvio que se cara y determinaron en ese lavado. Y eso lo compararon en pacientes que tenían inicio temprano o tardío de terapia de soporte renal, midiendo en este caso TGFB beta 1, el lavado bronquial alveolar. Y lo que encontraron es que en el bronquial alveolar, es decir, en un punto en el cual no estamos conectados o no tenemos acceso directo, de todos modos hay posiblemente una mejoría en estado inflamatorio de pulmón al hacer ese tipo de intervenciones. Por supuesto, recordar que el edema pulmonar puede ser cariogénico y este está mediado por presiones, pero hay este otro edema pulmonar no cariogénico en donde existe infiltrado inflamatorio y este podría ser beneficiado también por soporte extracorpóreo, en este caso si el paciente tuviera lesión renal aguda. En esta misma publicación lo que vieron es que la duración de CRRT al inicio temprano disminuyó, es decir, la carga de trabajo es menor si uno identifica tempranamente. Imagínense un paciente que tiene 10 litros arriba, pues la carga es un poquito menos intensa que si entramos cuando tiene 20 litros arriba. Pues por supuesto la duración del tratamiento incrementa mucho si nos tardamos en iniciar. Pero el tiempo de ventilación mecánica, que es uno de los objetivos primarios en varios estudios, también disminuye en forma significativa y esto directamente lleva a costos. Simplemente reducir un día de ventilación mecánica podría ser equivalente a eso o más a la terapia de soporte renal. Entonces los costos se ven justificados por esos objetivos. Por supuesto, en estos tiempos de ventilación mecánica, los pacientes que tienen oliguria o los pacientes que tienen incremento de creatinina, no importa si es cualquiera de los dos criterios, tienen una falla al destete ventilatorio o a la remoción o al retiro de ventilación mecánica en forma significativa. ¿Qué viene en el futuro para soporte respiratorio específicamente? Bueno, llevamos 3 años esperándolo, pero esperemos que ahora sí, el próximo año, llegue remoción de CO2 extracorpóreo. El circuito será un circuito muy parecido a una terapia de hemodiálisis, en donde los flujos que se requieren son alrededor de 500 mililitros por minuto, un acceso venoso central. Por supuesto, tendría la capacidad de remoción de CO2. Con estos flujos no es capaz de oxigenar. Recordar que los flujos de ECMO son alrededor de 5 litros por minuto, estos son 500 mililitros por minuto, pero sí tiene la capacidad de difusión de CO2. Es un circuito con una membrana que remueve CO2 y que por un soporte extracorpóreo pueda controlar esos niveles de CO2. Existen varios estudios ya mostrados en donde la presión de CO2 disminuye en forma significativa en tiempos muy cortos. El pH evidentemente asciende al corregir o bajar el CO2 y bueno, la tasa o índice respiratorio baja en forma significativa. Este estudio fue mostrado evitando la ventilación mecánica invasiva. Es decir, pacientes que se creía que estaban fallando la ventilación mecánica no invasiva y en lugar de intubar, se ponían estos circuitos de remoción de CO2 para evitar intubar, lo cual pues suena prometedor. Inclusive en pacientes ya intubados se pueden bajar mucho los parámetros
y hacer presiones de ultraprotectoras, realmente con volúmenes tidal muy bajos, de inclusive 3 mililitros por kilo, en lugar de 6 o 7 mililitros por kilo, lo cual puede proteger al pulmón de un incremento de presión o daño por barotrauma por ventilador, lo cual, bueno, evidentemente suena prometedor. Y por supuesto, esos circuitos podrían llegar con la implementación o la adición de los hemofiltros. Es decir, en un mismo circuito, tener la remoción de CO2 y el hemofiltro, esto en paralelo, uno tras el otro. Entonces, eso disminuiría la complejidad de tener dos circuitos conectados y poder hacer soporte respiratorio con soporte dialítico al mismo tiempo. Pasemos a la parte hematológica. En la parte hematológica, bueno, mencionar que debe haber un contexto de alguna toxina o algo que esté ahí, una toxina susceptible a su remoción o un anticuerpo que esté circulante o algún factor inflamatorio que se crea cuya remoción pueda ser beneficio para el paciente, y eso accedemos directamente a la sangre. Por supuesto, hay puntos de corte, tanto de peso moleculares como de unión a proteína, en donde la hemodiálisis o la hemofiltración puede hacer el trabajo. No obstante, cuando empieza a haber más unión a proteínas, se requiere hacer hemoperfusión. ¿Qué es hemoperfusión? Poner una membrana que se le pegue. Al paso por ahí, se le peguen las moléculas y se ha desplazado de la albúmina propia del paciente. Cuando la unión de proteína es muy alta o los pesos moleculares son mucho más altos, bueno, se requiere hacer recambio plasmático, es decir, sacarle de una vez toda la albúmina y reponerla con otra, porque no se puede desplazar realmente su contenido. En estas guías de EXTRIP, que es la guía europea para el manejo de intoxicaciones, pues considera también uno de los puntos, primero, cuando no es susceptible a terapia de soporte extracorpóreo para el manejo de intoxicaciones. Cuando sí lo es, pues ver el porcentaje de una proteína. Si es extremadamente alto, mayor del 95%, bueno, promover más recambio plasmático. Si fuera un valor un poco menor, se puede intentar hemoperfusión. Y por supuesto, en pesos moleculares un poco más bajos y con unión proteica más bajo, pues la hemodiálisis intermitentes podría hacer el trabajo. Entonces vamos primero con hemoabsorción. El concepto de hemoabsorción es que haya, en este caso, en el ejemplo de sepsis, moléculas circulantes como inflamatorias y antiinflamatorias que estén generando una desregulación. El racional es que si hubiera una proporción igual de moléculas inflamatorias y antiinflamatorias, y yo pesco algo, pues voy a pescar lo mismo de las dos. No obstante, si tengo muchas inflamatorias y menos antiinflamatorias, y yo voy de pesca, pues voy a sacar más de lo que más hay. Entonces voy a sacar más moléculas inflamatorias, aunque realmente estoy pescando de las dos, saco más inflamatorias porque es de lo que más hay. Entonces ese es el racional de uso de estas moléculas. Por supuesto, los estándares de más inflamación son el SIRA grave y la sepsis, donde tienen niveles, en este caso de interleucinas, más marcados, más elevados, y si bien COVID tiene niveles muy bajos, bueno, se le denominó como tormenta de citocinas, lo cual probablemente era inapropiado por tener niveles no tan elevados como pacientes sépticos o en SIRA. Pues las opciones para hacer hemoperfusión, y que están disponibles en México, es tener una columna en donde no filtra nada, es decir, no sale nada del filtro, pero nada más por su paso, los componentes que van diluidos en plasma son adheridos a estas resinas. Entonces pasa y se pega. La otra opción es primero separar el plasma por un primero plasma filtro, y entonces lo que pase por esta otra resina solo sea el plasma. ¿Qué diferencia tiene? Que en esta segunda opción los elementos formes o las células o leucocitos no entran, o plaquetas, no entran en contacto con la resina, que potencialmente podría ser un beneficio. Pero nuevamente son pegados estas moléculas que van circulando por el plasma al contacto con este cartucho de absorción. Ay, perdón. Entonces, vamos primero con la primera opción, que es el cartucho por sí solo. En estos cartuchos, el estándar es el CytoSol, en donde algunos estudios han mostrado que es dependiente su efecto de dosis. ¿Qué es dosis? Flujo de sangre y duración. Entonces, básicamente, para aquellos pacientes que alcanzan una mayor dosis, el porcentaje de sobrevida puede ser significativamente mayor con respecto a aquellos que no alcanzan la dosis. Por supuesto, faltan muchos otros estudios que comprueben que realmente tienen beneficio y en qué pacientes puede tener un beneficio. Esos estudios se están llevando a cabo. Por ahora los resultados, pues es difícil decir cambio en mortalidad. No ha habido cambio en mortalidad, como tampoco ha habido cambio en mortalidad de continuas contra intermitentes o MARS o TPE. Los cambios en mortalidad en terapia intensiva son extremadamente difíciles. Aquí pueden ver dos ejemplos de montaje de estas columnas.
de hemoabsorción pegados al circuito de CRT. Ya sea que pongan aquí la columna, bueno, esto es de otra marca, pero ya sea que pongan la columna junto a un lado, pero básicamente los sistemas están integrados y no genera mayor complejidad por poner uno u otro. El segundo ejemplo era separar primero el plasma y pasar el plasma por esta resina. Este es el CPFA, el Coupled Plasma Filtration Absorption, que también está en México. Nuevamente, como el ejemplo de las columnas de absorción, parece ser dependiente de dosis. En este subanálisis del estudio COMPACT 1, a mayor dosis alcanzada, que se alcanza con más flujos y con más duración, hay una menor mortalidad. Entonces, tendría que haber una meta de dosis para cada uno de estos tratamientos. Una señal muy importante en el estudio COMPACT 2, la segunda fase del ensayo clínico controlado, es que en pacientes que no tenían deterioro de la función renal hubo una mayor mortalidad. ¿Por qué si no tiene deterioro de la función renal muere más? Probablemente porque los fármacos, incluidos antibióticos por supuesto, y de cuál depende la sobrevida del paciente, son aclarados por la función renal endógena más por el circuito extracorpóreo. Entonces hay una mayor remoción de antibióticos que finalmente es lo que debería salvar al paciente séptico. Entonces probablemente no está justificado poner estos circuitos si no tiene deterioro de la función renal porque hay un aclaramiento sumado. Estas son las implementaciones de CPFA que hicimos en Instituto Nacional de Cardiología durante la pandemia, que cuando llegaron justamente en pandemia COVID. Entonces aquí pueden ver la complejidad del CPFA. Son 3 cartuchos realmente en un solo set. Un plasma filtro, una cartucho de absorción y un hemofiltro, todos en un mismo circuito. Algunos consensos lo que indican es, bueno, para poner uno de estos cartuchos, lo que nosotros esperaríamos es que tuviera una dosis alta de vasopresores, es decir, que hemodinámicamente hubiera un deterioro con dosis altas o dosis en ascenso de vasopresores, que al mismo tiempo tuviera una posibilidad de medirse este factor que se va a remover, que pudiéramos hacer niveles de interleucina 6 y demostrar que significativamente están elevados. O sea, estar un poco tranquilos de que sí estamos removiendo lo que creemos que estamos removiendo. Este otro score trató de encontrar dónde estos cartuchos tienen una reducción en mortalidad y lo que propusieron es analizar el cambio en puntos con respecto a la evolución de las últimas 6 horas. No solo cuántos vasopresores tiene el paciente, sino si aumentan los vasopresores en las últimas 6 horas, no solo que tanto lactato, sino cuánto cambia el lactato en las últimas 6 horas. Y ante un empeoramiento del paciente, pues entonces justificar este tipo de intervenciones. Por supuesto, validaron este score. A mayor score, pues mayor mortalidad. Entre más deterioro tenga en las últimas 6 horas, pues peor será el desenlace. Y en el subanálisis, esos pacientes que tenían el score más alto, arriba de 8 puntos, son los que significativamente redujeron la mortalidad con esta intervención. Vean cómo la mortalidad en el grupo control fue 92% y con el CytoSorb fue 51%, específicamente en aquellos pacientes que tenían muy mala evolución en las últimas 6 horas. Tiene que haber un justificante de que el paciente realmente no va bien. Y no cualquier paciente que esté en ECMO, nada más por estar en ECMO, ponerle CytoSorb, no. O sea, tiene que haber un justificante que debe ser en términos de estabilidad hemodinámica o mayor inestabilidad o mayor uso de vasopresores o una molécula que nos diga que está en hiperinflamatorio. Por supuesto, recordar que estas columnas van a pegar todo, o sea, bueno, muchas cosas, entre ellas nutrientes, pero por supuesto antibióticos, así es que de ahí la importancia de estar ajustando estos factores. Pasando al recambio plasmático, bueno, cuando estas moléculas son un peso molecular mucho más alto que albúmina, pues todas estas que estamos diciendo, pues podrían no tener cabida en hemofiltración, hemodiálisis, y si tienen una unión proteica muy alta, pues inclusive tampoco en hemoabsorción. Pues lo mejor sería remover todos estos componentes, recordando que los pesos moleculares pueden ir hasta 950,000 Daltons, por ejemplo, para hemoglobina M. Los puntos de corte de las membranas de los plasmafiltros son de 3 millones de Daltons. Es decir, va a pasar todo lo que tenga menos de 3 millones de Daltons. Lo que no pasa son los elementos formes. Hay categorías que ustedes pueden consultar. Estas son las últimas guías de la Sociedad Americana de Féresis del 2019, donde ponen como categoría 1, tratamiento de primera línea de recambio plasmático para estas patologías. Ustedes lo pueden consultar ahí, neurológicas, renales, hematológicas. Y como categoría 2, algunas otras, en donde puede ser un tratamiento de soporte adicional, pero no es de primera línea. Por supuesto, hay muchas todavía controversias. Los ANCAS que mencionábamos anteriormente, parece que ya no está teniendo cabida. Pero bueno, ustedes pueden consultar las guías para cada una de las patologías.
Como métodos de recambio plasmático puede ser por la clásica centrífuga. Lo que la centrífuga va a hacer es pasar la sangre y por medio de peso, entonces va a separar los componentes. Lo que va a hacer la membrana o separación por membrana, que son las máquinas que se hacen, por ejemplo, en terapias continuas, es que es una membrana con poros, no es por peso, es por tamaño. Entonces, ¿qué diferencias podría tener separar por peso contra tamaño? Bueno, la centrífuga tendrá que reponer las plaquetas porque las separará. Y si no se pide que se reponen, se irán las plaquetas. En cambio, por ejemplo, la membrana, las plaquetas no pasan. O sea, el paciente no es despojado de plaquetas, no es despojado de ningún elemento o forma. Otros factores pequeños, como factores de coagulación, anticuerpos, pasarán por las dos, ahí no hay duda. Entonces, en plasmaféresis el circuito es muy sencillo, también se implementa en estas máquinas de soporte extracorpóreo, iguales que las de CRRT, y simplemente el circuito es más sencillo, donde viene la sangre, pasa por el plasma filtro, lo que pase por ahí se va al efluente, o sea, al desecho, y simplemente se le repone, ya sea con plasma o con albúmina. Un circuito en realidad muy sencillo. Las diferencias, decíamos, bueno, el acceso por membrana, que es con las máquinas de CRRT, necesita un acceso venoso central. No hay riesgo de pérdida celular porque no pasan las células a través de la membrana. Y bueno, hay una remoción de proteínas plasmáticas más selectiva. Hay estudios donde marcan comparativo entre recambio plasmático o plasmaféresis por centrífuga contra recambio plasmático por membrana y en realidad no hay diferencia. Los dos son iguales de efectivos para remover moléculas. Aquí pueden ver el ejemplo de IgG o IgM y no hay diferencias entre los dos métodos. ¿Cuál podría ser útil? Pues simplemente que esté en la cama del paciente. O sea, si el servicio de banco de sangre puede estar en la cama del paciente las 24 horas, noche, fines de semana, cualquiera, bueno, pues no habrá diferencia, excepto por la pérdida de plaquetas que se tienen que estar reponiendo. Pero si no, bueno, estas máquinas que generalmente están en las terapias intensivas se podría utilizar en cualquier momento para hacer igualmente un recambio plasmático. Este es un paciente en el Instituto Nacional de Cardiología, ya tiene hace unos 2, 3 meses. Ven cómo este paciente es lúpica, con choque cardiogénico, tromboembolia pulmonar, miopericarditis autoinmune, tuvo una neumonía por Serratia y Klebsiella, solución renal aguda, tenían de síndrome antifosfolípido y aparte de microinfartos, tanto renales como corticales cerebrales. Esta paciente, como pueden ver, está en balón de contrapulsación, el ECMO está aquí atrás, en la foto contraria se ve, ECMO, balón de contrapulsación, terapia de soporte renal continua y la paciente recibió recambio plasmático. Entonces, todas esas intervenciones, la paciente afortunadamente salió adelante. Pasemos al soporte hepático. Paciente con falla hepática aguda y que potencialmente tiene encefalopatía, y el contexto en el que estamos es hiperamonemia o hiperbilirrubinemia, y además potencialmente por factores inflamatorios, vasodilatación. Ese es el contexto. En comparativo de terapias continuas contra intermitentes, nuevamente, las intermitentes podrán sacar el amonio, pero habrá un rebote. En comparación, las continuas no habrá rebotes en los valores de amonio. Algunos análisis en pacientes en falla hepática han mencionado que la terapia intermitente puede incrementar en forma significativa la mortalidad comparado contra terapias continuas por estas fluctuaciones importantes. Pero el punto es soporte hepático con MARS, que es absorción y recirculación de las moléculas. Ante un manejo óptimo cardíaco, un manejo óptimo hepático, contemplar el sistema de soporte extracorpóreo podría ser un puente para un paciente que vaya a trasplante hepático, es decir, que tiene una salida, o puente a recuperación. Un paciente que espontáneamente no requiere trasplante, pero que tiene un tóxico que probablemente es removible o es un factor que es transitorio y que podría transitoriamente aumentar la regeneración hepática o esperar la regeneración hepática y con eso recuperar función. El circuito de Mars implica también un filtro inicial, que generalmente es un hemofiltro, y un circuito externo, que está en este otro circuito y que se acopla, vamos a ver ahorita la otra máquina, en donde está circulando albúmina. Esta albúmina pasa por este filtro, atrae las moléculas y después esa albúmina es limpiada por estos cartuchos para nuevamente regresar, agarrar más del paciente y que se lo quiten. Agarra más del paciente y se lo quitan y así, ¿no? Es un circuito de recirculación de albúmina en donde no hay gasto de albúmina, sino es la misma sed de albúmina, los mismos fractos de albúmina que nada más están circulando y circulando, removiendo del paciente y pegándolo a las resinas. Estos son los circuitos ya montados, se asocia a un circuito de CRT, el soporte de Mars, el CRT, y aquí, bueno, vemos ya cebado y con líquido, esa es la albúmina, que tiene obviamente acarreando bilirrubinas y que está pasando por los cartuchos.
Entonces, existe mucha controversia sobre la utilidad del soporte hepático. En algunos casos, como les decía, evaluar si el paciente es candidato a trasplante hepático es el objetivo primario. Si el paciente es candidato a trasplante, pues probablemente por el tiempo de espera considerar como una terapia puente a trasplante. Lo que es muy controversial es si el paciente no es candidato a trasplante y probablemente no sea candidato tampoco a este soporte, a menos de que se considere que es algo reversible y nada más es cuestión de dar soporte temporalmente. Algunos índices, como puede ser el MELD o el CLIF, han tratado de identificar qué pacientes pueden ser candidatos a soporte hepático. Por supuesto, faltan muchos estudios de validar, pero considerar que todos estos índices consideran los mismos patrones de falla hepática para ajustar el riesgo. Y es así que el índice CLIF mayor a 70, pues la tasa de sobrevida de los pacientes es extremadamente baja. La mortalidad es muy, muy, muy alta en los primeros días. Y ahí la controversia del soporte hepático, si el soporte hepático si el paciente no es candidato a trasplante y si no fuera reversible la falla hepática. Pero bueno, algunos autores mencionan, bueno, reducción de los niveles de amonio sí hay, de bilirrubina, por supuesto, el sistema extracorpóreo hepático lo logra, disminuye presión intraportal, mejora encefalopatía hepática, la presión arterial se mantiene estable, incrementa, hay una reducción de presión intracraneal y edema cerebral, todo esto por el circuito extracorpóreo y mejoría de la función renal. El problema es que no hay evidencia sobre mejoría de sobrevida. Pues tiene que ser un soporte, como cualquiera de los soportes, un soporte hacia algo más. Y ahí es donde estaría justificado. ¿Se puede hacer soporte hepático con hemoabsorción, no con MARS? Bueno, sí, hay muy pocos estudios. Este es el caso de CPFA, donde pueden ver que el porcentaje de bilirrubina removida por un circuito de CPFA randa alrededor del 40 al 50%. Y nuevamente aquí ven como las primeras 4 horas hay una reducción significativa de los valores de bilirrubina. Más allá de 4 horas ya no pega mucho bilirrubina, pero bueno, a las 6 horas prácticamente el aclaramiento o depuración de bilirrubina es muy, 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 muy bajo. Pero bueno, sí, sí hay la capacidad de que estos cartuchos de absorción, simplemente conectados en un circuito de CRT, pueden por sí solos, sin la complejidad de MARS, reducir esos niveles. Este es un ejemplo, también es Nacional de Cardiología, pueden ver que todo está amarillo porque tiene obviamente bilis. SPFA, lo saben porque están los 3 cartuchos en serie, uno tras el otro, y vean cómo se pega una gran cantidad de bilirrubinas. SPFA y el propio cartucho de hemoabsorción puede por sí solo también hacer la tarea, simplemente añadido a cualquiera de las máquinas, es una máquina, es otra de CRT, y la complejidad en realidad es muy, muy, muy poca. Pasemos por último al soporte renal y ya con esto voy prácticamente a acabar. El escenario habitual, paciente oligoanuria con sobrecarga hídrica. Ese es el estándar prácticamente de los pacientes que manejamos con terapia de soporte renal continua, que además tiene trastornos electrolíticos o acidosis por la gravedad, el cuadro crítico, más la lesión renal aguda. Yendo rápidamente, nosotros podemos tener múltiples parámetros, tanto inflamatorios, hemodinámicos, como datos de balance hídrico acumulado, por supuesto la gasometría, el lactato, los trastornos electrolíticos, considerar que tenemos moléculas pequeñas, probablemente no sea lo que más vigilamos, pero no sea lo más importante. Moléculas medianas, que no vigilamos mioglobina y nos guiamos por CPK, pero que indirectamente nos marcan esos parámetros. Tenemos que cuidar mucho la coagulación y, por supuesto, fomentar la nutrición del paciente. Para cada estado del paciente, seguramente tendríamos que cumplir con todos estos requisitos para estabilizar a un paciente. No fijarnos en una sola cosa, sino fijarnos en todo a la vez. Y el soporte extracorpóreo nos permite fijarnos en todo a la vez, hacer una prescripción personalizada. En este caso, todos estos elementos están descubiertos. Bien cubiertos sería estar al 100%, mal cubierto, en este caso la nutrición, no tiene nutrición el paciente, está 0% cubierto. De ahí fijamos una prescripción, puede ser cualquier prescripción dada. Bajo esa prescripción tendremos un cambio, veremos mejoría en ciertos parámetros, y esa mejoría en parámetros tiene que llevar a una mejoría del estado clínico, es decir, cubrir otros aspectos que no estaban cubiertos. En este caso, para el día 2, el paciente sigue sin nutrirse, pero mejoraron los conceptos. En sobrecarga hídrica empeoró, no se extrajo volumen porque estaba muy inestable, y empeoró la sobrecarga hídrica, pero todo lo demás está mejorando. Se ajusta nuevamente del día 1 de prescripción en CRT, se ajusta al día 2, cambios significativos para cumplir todos esos requisitos,
Entonces cambian cada uno de estos parámetros que hay que estar monitorizando en forma diaria y entonces se cubren otras necesidades. El paciente sigue sin nutrirse, pero se van cubriendo cada vez otras necesidades. Nuevamente, del día 2, cambio de prescripción al día 3, cambio de laboratorios al día 4, por fin el paciente se está nutriendo, y así estamos realmente dando un tratamiento global, y todo esto con un solo sistema extracorpóreo, por supuesto, viendo todos los demás parámetros. Pues la intención es llegar a tener un multitarea, multipropósitos, y todo eso se puede hacer con manejo de soportes extracorpóreos en pacientes, obviamente, que tengan lesión renal aguda grave. Entonces ya vimos un vistazo de todos los órganos. ¿Qué podría estar en el futuro? Dicen algunos no muy lejano, pues algunos cartuchos que puedan adherir inclusive bacterias. Este es el ejemplo clásico, donde normalmente las bacterias adhieren al paransulfato, entonces las membranas son marcadas con estas moléculas para que las bacterias a su paso se peguen ahí. En este estudio de prueba de concepto, paciente con cultivos positivos por Staph aureus, se pasó la sangre a través del circuito, se tomaron cultivos pre y post filtro, vean cómo se tomaron a los 5, 120 y 240 minutos cultivos. Los cultivos son positivos pre, obviamente, antes de que entre en contacto con la membrana, pero desde los 5 minutos de tratamiento ya el cultivo post es negativo. Y vean cómo a los 120 minutos, inclusive el cultivo pre es negativo. Entonces realmente hay un aclaramiento, por supuesto, es meramente de lo circulatorio. Y puede pegar varias bacterias y bueno, está en proceso de estudio esto. Por supuesto, el reto está en cómo acoplar todo eso. Por supuesto, el paciente va a sobrevivir por el antibiótico y si le pongo un cartucho y quito el antibiótico, el paciente no va a sobrevivir. Entonces debo acoplar todo esto muy bien en conjunción, desde antibióticos, control de la infección o de la fuente de infección, control probablemente de endotoxinas o de bacterias, después quizá pensar en inmunoregulación, faltan más estudios para ello, y contener el daño en falla multiorgánica, que ese será el soporte que ya estuvimos viendo en cada uno de los órganos. Mensajes finales, por supuesto, tenemos que estar evaluando la capacidad del riñón o de cualquier sistema contra la demanda. Ese gap o esos objetivos no cubiertos son los que sí el tratamiento médico, diuréticos, cualquier compensación o cualquier cambio en ventilación mecánica no mejora, esa es la cabida del soporte extracorpóreo. Cuando no se cumplen las metas con el manejo médico y no esperar hasta que realmente las funciones, en este caso del riñón, estén cero. Hay que poner en la balanza efectos adversos contra beneficios. Afortunadamente, los efectos adversos van disminuyendo. Sangrados son muy raros. Debo decirles que en el Instituto Nacional de Cardiología no prescribimos heparina para los circuitos extracorpóreos renales. Prescribimos o citrato o nada. Entonces, jugamos con las prescripciones para no poner en riesgo realmente de sangrado. Inestabilidad, no con terapias continuas. Inflamación, ya vimos que inclusive los soportes extracorpóreos disminuyen inflamación. No hay un temor por bioincompatibilidad. Por supuesto, se requieren accesos vasculares. Por supuesto, cuidar que podemos perder nutrientes y perder medicamentos. Y bueno, los costos que esos sí son inevitables. En pacientes de mayor complejidad, siguiente mensaje, los circuitos de CRRT proveen un beneficio. A mayor complejidad del paciente o mayor índice de falla multiorgánica, mayor beneficio de CRRT. Aunque los ensayos clínicos controlados no están bien diseñados al respecto, resulta eso claro. De hecho, las guías ATKI dicen, en situaciones donde las terapias extracorpóreas son requeridas para otros órganos, la terapia continua es recomendada y sería mejor tener sistemas integrados en donde añadimos cada uno de estos circuitos, inclusive dentro de la misma máquina. Por supuesto, los extremos nunca serán buenas opciones. Pacientes que tienen alta probabilidad de sobrevida, pues no requerirán estos tratamientos. No importa lo que hagamos, sobrevivirán. Pacientes que tienen alta probabilidad de sobrevida o muerte en las siguientes 24 horas, el beneficio será mínimo, probablemente no se vean beneficiados y lo ideal sería obtener estos pacientes de riesgo intermedio. Esperar y ver contra prueba terapéutica. ¿Cómo decidir si conectamos o no conectamos? Esperar y ver es factible, nada más hay que determinar bien cuánto tiempo esperar y qué es lo que se va a ver. Pueden ser 2 horas para una prueba de estrés de furosemide, puede ser 10 minutos para un reto de volumen, o pueden ser 6 horas para estabilización de parámetros hemodinámicos por inotrópicos o para balón de contrapulsación. Tiene que dar muy claro cuánto tiempo y qué quiero ver. Aumento de volumen urinario, disminución de vasopresores. Dado eso, si se cumple, entonces voy a intervenir y así no queda la duda
cuándo va a iniciar la prueba terapéutica. ¿Se puede hacer prueba terapéutica? Sí, la doctora Osterman hizo esta publicación en donde se iniciaba soporte máximo extracorpóreo en los pacientes por 48 horas. Evaluaban durante 48 horas el cambio en índice de falla multiorgánica. Si no cambiaba el índice de falla multiorgánica, la mortalidad era del 50%. Si empeoraba, aunque sea 1 o 2 puntos, la mortalidad incrementaba a 70 y 94%. En ese momento, si un paciente empeora el índice de falla multiorgánica a pesar del soporte extracorpóreo máximo, pues hay que retirar, o bueno, se platica para retirar todas las maniobras. Pero si ese paciente resulta que reduce los índices de falla multiorgánica, entonces vean cómo la mortalidad reduce en forma significativa a 30%. Entonces podría estar justificado decir, no sé si el paciente se ve beneficiado, pero voy a darle 24 o 48 horas de soporte máximo. Pero lo que realmente es soporte máximo, no se puede soportar una cosa sin soportar la otra. No se puede soportar el corazón sin tener función renal, ni viceversa. Consideraciones para inicio de cualquier soporte extracorpóreo, el riesgo que esto provee, hay que ver la severidad y la tendencia de los parámetros, la disfunción orgánica no renal en este caso, ver todos los órganos, la posibilidad de recuperación espontánea. Muchos pacientes podrían esperar las siguientes horas y tener recuperación espontánea. Las comorbilidades o calidad de vida preexistente, cuando el paciente no tiene una buena calidad de vida o tiene una perspectiva de vida muy corta, probablemente no sea justificable. Por supuesto, hay que tomar las decisiones en conjunto, no solo el equipo multidisciplinario, sino con los familiares, si el paciente no ha expresado su voluntad anticipada. Y la disponibilidad de costos, por supuesto, puede ser una limitante. Pues recordar todos estos circuitos extracorpóreos, excepto la remoción de CO2 que seguimos esperando y la remoción de bacterias, están disponibles en México. Y bueno, nada más hay que encontrar el paciente ideal que se pueda haber beneficiado de estos circuitos. Gracias.